Buenos días, jóvenes, buenos días. Qué bueno que me recordaste, Daniel, del link. Pensé que lo había mandado y no. Qué bueno que me recordaste para mandar el link de la clase de hoy. Gracias. Vamos a continuar con el tema de funciones que vimos o que comenzamos ayer. Ya vimos el concepto de lo que era una función, una relación entre dos conjuntos, ¿verdad? Pero una relación muy especial. Aparte, hay muchas relaciones, decíamos, en matemáticas, pero para que sea una función debe tener ciertas características. Que a cada elemento del dominio le corresponda uno y solamente un elemento del rango o contradominio. Clasificamos a las funciones en algebraicas y trascendentes. Y dentro de todo eso, lo que nos urge, lo que nos ocupa, es calcular el dominio de una función. Pensaba hacer una gráfica de cada una de las funciones de la clasificación, pero para hacerlo más práctico, vamos a ir resolviendo los ejercicios de la página, creo que es 18, de la página 18. Ahorita lo voy a compartir en la pantalla. Y vamos explicando a través de cada ejercicio, vamos reafirmando el concepto de función y sus elementos. Déjenme compartir el manual. No sé si alguien lo imprimió. Si no, aquí está. La página 18. Calcular el dominio de las siguientes funciones y exprésalo en notación de intervalos. Y dice la primera, que es y igual a menos 5x cuadrada menos 2x más 4. Aquí la clave para este tema que está ahí, la clave es la siguiente. Si la función a la cual yo quiero calcular su dominio, y cuando digo calcular su dominio, estoy investigando dónde existe la función y dónde no. Si esa función es un polinomio entero en X, es decir, si no tiene divisiones ni tiene raíces, siempre su dominio van a ser todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito. No importa cuántos términos tenga aquí, no importa si aquí es cuadrado, cúbico, quinta o sexta, no importa el exponente siquiera. Siempre va a existir, siempre que yo le dé un valor para X, va a existir uno para Y, cuando es un polinomio entero en X. Es el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Ahorita lo vamos a graficar para que vean por qué son todos números reales. F de X, que es lo mismo que Y, es igual a X cúbica más 5X cuadrada. X cúbica más 5X cuadrada más 4X. Como no hay divisiones ni hay raíces, su dominio son todos los números reales. Repito, no importa qué tan extenso sea el polinomio o que su grado sea muy alto. Yo tengo X quinta menos X cuarta, su dominio también van a ser todos los números reales. Si yo tuviera, por ejemplo, Y igual a X séptima menos 3X cuarta, por ejemplo, y puedo ponerle X cúbica, X cuadrada, X, un montón de términos, pero independientemente de eso, como no hay divisiones ni hay raíces, su dominio son todos los números reales. Vamos a ver por qué. Vamos a abrir el GeoGebra. Pues aquí. Vamos a borrar esta función. Por ejemplo, yo tengo Y igual, la primera que es menos 5X cuadrada, menos 5X cuadrada, menos 2X más 4. Menos 2X más 4. Menos 2X más 4. Aquí está, miren, es una parábola, y efectivamente su dominio son todos los valores de X que te regresen 1 para Y. No importa, aunque X valga menos 6, va a haber hacia acá abajo un valor para Y, o menos 8, menos 10, o que valga 4, 5, 6, o sea, cualquier valor que yo le dé a X me regresa 1 para Y. Le decía yo, independientemente si es muy alto el grado de ese polinomio, por ejemplo, X quinta menos X cuarta. Vamos a ver cómo se comporta una X quinta. X quinta menos X cuarta. Fíjense, aquí está la gráfica. Y es continua, pues, o sea, siempre existe. Siempre que tú le des un valor para X, tienes un valor para Y. Por eso
es que su dominio son todos los números reales. El problema es cuando es una división. Por ejemplo, en el ejercicio 3, y igual a x más 3 entre 5x, entre x más 1. ¿Habrá algún valor para x que no me regrese un resultado para y? Bueno, si es una división, necesito que nunca me quede 0 en el denominador, porque si me queda 0 en el denominador, entonces la función no existe en ese punto. Que me quede 0 aquí arriba no importa. 0 entre cualquier cantidad de 0. El problema es dividir entre 0. ¿Habrá algún valor con el cual la x se haga el denominador? ¿Algún valor para x de tal manera que el denominador se haga 0? ¿Con qué valor de x aquí se hace 0 el denominador? -1, ¿no? -1. Ajá. Es decir, yo le puedo dar cualquier valor a la x menos el -1. ¿Por qué? Porque cuando x vale -1 me quedaría -1 más 3, 2. -1 más 1, 0. Y 2 entre 0 no hay resultado. Por lo tanto, el -1 no es parte de la solución. ¿Qué está pasando en la gráfica ahí? Vamos a graficarla para entender por qué -1 no puede ir ahí. Vamos a borrar esta función. Y vamos a escribir y igual a x más 3 entre x más 1. Fíjense, ¿qué pasa en -1? No hay nada, miren. Esta gráfica en azul se llama una hipérbola. No alcanzaron a verlo en geometría analítica, pero es una hipérbola. Son como dos parábolas encontradas. Pero si fijan, la función existe antes del -1, esta parte de aquí, y existe después del -1, pero en -1 no hay nada. Inclusive si yo grafico x igual a -1, esa recta que está aquí sirve como la frontera, fíjense. Le puedes dar valores a x desde el menos infinito hasta casi llegar al -1 y la función va a existir. En -1 como que se rompe la función, pero ya en -0.999999 ya la función empieza a existir otra vez hasta el infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que su dominio, el dominio de esta función, sería desde menos infinito hasta llegar a -1, unido con -1 hasta el infinito. Y no le pongo corchete precisamente porque el -1 no es parte. Va a llegar hasta -1 sin incluir al -1, que sería, este primer intervalo sería esta rama de la gráfica, y ese segundo intervalo sería esta rama de la gráfica. Entonces, para una función racional, necesitamos investigar dónde se hace 0 el denominador. Si se hace 0 el denominador, ese punto no es parte de la solución. Como el encabezado del ejercicio me dice que los debo representar en intervalos, tendré que representarlo así. Si no me hubiera dicho que es por intervalos, el dominio de esta función serían todos los números reales menos el -1. El símbolo de igual que una diagonal significa diferente. ¿Qué quiere decir? Que esta función existe para todos los números reales menos para -1. Pero como me lo piden intervalos, por eso pongo desde menos infinito hasta -1 y desde -1 hasta el infinito. Por lo tanto, la clave en las funciones racionales es investigar si el denominador se hace 0. Si sí se hace 0, ¿con qué número se hace 0? Esos números no van a ser parte del dominio de la función. Por ejemplo, en el ejercicio número 4, dice f de x, sí, es f de x, que es lo mismo que y, 4x menos 1 entre 5x más 3. ¿Con quién se hace 0 el denominador? El numerador ni lo volteo a ver, ese ni me interesa. Me interesa el denominador, que no se vaya a hacer 0. ¿Con quién se hará 0 el denominador?
Acá fue como muy fácil verlo, ¿no? Menos 1 más 1, 0. La clave, se la voy a decir de una vez. La clave para saberlo es, si tú quieres saber con quién se hace 0, pues igual a 0, ¿no? 5x más 3 igual a 0, ¿no? ¿Con quién se hace 0? Pues vamos a despejar aquí. 5x igual a menos 3 y x es igual a menos 3. Cuando x vale menos 3 quintos, el denominador se hace 0. ¿Por qué lo supiste? Pues porque lo igualé a 0. Brujo, no soy brujo. Únicamente lo igualé a 0, resuelvo esa sencilla ecuación lineal y encuentro que con menos 3 quintos se hace 0 el denominador. Por lo tanto, su dominio va a ser desde menos infinito hasta menos 3 quintos, unido con menos 3 quintos hasta el infinito. O sea, sin hacer la gráfica, yo puedo determinar dónde existe esa función y dónde no existe. Si la grafico, pues voy a ver todavía mejor que efectivamente que cuando x vale menos 3 quintos, pues no hay nada en la gráfica. Vamos a hacerla. Vamos a borrar estas. Vamos a graficar y igual a 4x menos 1 entre 5x más 3. Y fíjense, ahí está su gráfica. Si yo trazo una recta en x igual a menos 3 quintos, la recta en azul, a eso en cálculo se le llama una asíntota, es decir, una asíntota es como el límite en la gráfica en dónde existe, dónde no existe y dónde vuelve a existir. Esta función, que es una función racional, existe para todos los números reales, menos para menos 3 quintos. Así se calcula el dominio de las funciones racionales. Evidentemente, también, o sea, en el denominador puede aparecer una ecuación lineal muy sencilla, o te puede aparecer una ecuación cuadrática que ya sabemos resolver. Y si no se acuerdan, ahí están los videos que mandamos ahora en vacaciones de ecuaciones cuadráticas. Vamos a suponer que yo tengo y igual a 2x menos 1 entre x cuadrada menos 9, por ejemplo. Aquí es fácil saber que con 3 y con menos 3 se hace 0. Pero igual es una ecuación cuadrática pura. X cuadrada menos 9 es igual a 0. X cuadrada es igual a 9. Saco raíz aquí, me queda x es igual a más menos 3. Un valor es 3 y el otro es menos 3. Por lo tanto, esa función existe para todos los números reales menos para 2, para 3 y para menos 3. Por lo tanto, su dominio sería desde menos infinito hasta menos 3. Luego existe de menos 3 hasta 3. Y luego existe de 3 hasta el infinito y más allá. Como hay dos valores, aquí había un solo valor, por eso había dos intervalos. Aquí hay dos valores, por eso hay tres intervalos. Si la graficamos, por ejemplo, y es igual a 2x menos 1 entre x cuadrada menos 9. Aquí está, miren, aquí está de la gráfica. Desde el menos infinito hasta que llega a menos 3 se rompe la gráfica. ¿Por qué? Porque no hay resultado. Menos 3 no es parte del dominio de esa función. Luego vuelve a existir de menos 3 hasta 3. Aquí está esta rama que está en medio de la gráfica. En 3 se vuelve a romper para luego empezar a existir otra vez desde el 3 hasta el infinito. Esta función, su dominio son todos los números reales, excepto el 3 y el menos 3.
Entonces podemos calcular el dominio de una función sin tener que hacer la gráfica. Me interesa mucho el dominio de una función porque es donde existe. Y donde Profe, dígame. le voy a preguntar si solo en raíces y divisiones hay un número en el que la función no existe. Nosotros, mientras no haya divisiones ni haya raíces, su dominio son todos los reales. La función existe siempre. Cuando haya una división, el denominador hay que igualarlo a 0 para investigar si x puede tener algún valor que haga 0 el denominador. Y con las raíces, ahorita vamos a ver con las raíces qué es lo que está pasando. ¿Vale? Por ejemplo, que yo tuviera y igual a 2x menos 1 entre x cuadrada menos 5x. Tengo que igualar a 0 el denominador. X cuadrada menos 5x igual a 0. Es una ecuación cuadrática mixta, también ya vimos cómo se resuelve. Igual a 0. Hay dos puntos o dos valores para x donde se hace 0 el denominador, cuando x vale 0 y cuando x vale 5. Por lo tanto, el dominio de esta función sería desde menos infinito hasta llegar a 0, luego de 0 hasta llegar a 5, y luego 5 hasta llegar a... Puede ser que aquí haya una ecuación lineal sencilla, puede ser que aquí haya una ecuación cuadrática pura, o una mixta, o una completa de las que ya sabemos resolver. Por ejemplo. Igual a 0, la factorizo porque me da flojera usar la fórmula general. Factores del 10 que sumamos me dan 7, igual a 0. Me queda que x es igual a menos 5 y x igual a menos 2. Por lo tanto, el intervalo o el dominio sería desde menos infinito hasta llegar a menos 5, luego de menos 5 hasta menos 2, y desde menos 2 hasta... Pues aquí necesariamente tienes que saber resolver ecuaciones cuadráticas, pues, que ya hemos resuelto bastantes. Si no las habían visto o no se acordaban de primero, segundo y tercer semestre, ya las repasamos aquí. Si aún en las clases en línea no lo aprendiste, mandamos un video explicando las ecuaciones cuadráticas. O sea que ya no hay pretexto, pues. A menos que no quieras aprender. Ya si no las quieres aprender, ya sería otra cuestión, ¿no? Así como decía el video del trinomio cuadrado perfecto. Oye, profe, ¿y eso? Y si no me interesa, pues está bien, ¿no? O sea, está bien que no te interese. Aquí de la cuestión es que la escuela tiene la obligación de enseñártelo, ¿no? Es una obligación de la escuela, es una obligación del profesor, es una obligación del profesor enseñártelo. Ya si después de todo esto tú decides que no lo quieres aprender, pues ya es una cuestión como muy personal, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que chequen los videos que mandamos de álgebra porque se van a estar ocupando. Todo cuarto semestre, todo quinto semestre se va a estar ocupando. Entonces, valdría la pena. Sobre todo para aprenderlo, ¿no? Para aprenderlo, más allá de acreditarlo o no, para aprenderlo creo que sí valdría la pena. No sé si tienen alguna pregunta aquí, algún comentario. El 410. Profe, ¿Les fue bien? 9 de 10, 5 de 10, 5 de 10, 2 de 10, 8 de 10, 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10, 7 de 10, 8 de 10. Está bien, creo que les fue bien. A ver, dígame. hay varios ejercicios en la de simplificación de factores algebraicos que no se pueden, o está muy difícil porque como en la número 10 Ajá. lo descompuse a factores y no me da para la simplificación.
A ver, vamos a ver. Y vale la pena porque ese tema lo vamos a ocupar en límite de una función. Qué bueno que lo retomas, qué bueno que lo retomas. El ejercicio número 10. Vamos a ver si se puede. Igual y lo escribí mal, no se puede factorizar n cuadrada menos n menos 6 entre n cuadrada menos 5n. Entonces yo quiero factorizar el numerador. Voy a abrir un par de paréntesis y voy a buscar un par de números que multiplicados me den menos 6 y sumados menos 1. 3 por 2. Para que me quede menos 1, este negativo y este positivo. Menos 3 más 2, menos 1. Menos 3 por 2, menos 6. Voy a factorizar este. Factor común, ¿hay factor común? Sí, la n. N cuadrada entre n me queda n. 5n entre n me queda 5. No hay ninguno igual. Si lo voy a simplificar, se quedaría así, nada más. No hay ninguno que sea igual. Muy bien, muy buena observación. O sea, pude factorizarlo, pero no lo pude simplificar. Muy bien. ¿Te quedó así, supongo, ahora? Sí, Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Y eso ya se quedaría así o tiene alguna ¿Se forma de queda? resolverse? Es que ya no puedo simplificarlo. Ya no puedo simplificarlo. Y si aquí puede ser, por ejemplo, si aquí tuviera menos 3, ¿no? Aquí me hubiera quedado menos 3 y entonces yo hubiera podido hacer esto. Es probable que al capturarlo a lo mejor yo le haya puesto un 5 en vez de un 3, ¿no? Si hubiera sido un 3, entonces sí pudiera simplificar y me quedaría n más 2 sobre n. Pero no es el caso, tenía el 5, pues hay que dejar el 5, ¿no? ¿Vale? profe, Dígame. para simplificar se puede utilizar un número con punto decimal. Para simplificar un número, no entiendo. O sea que Que el factor, o sea, que hay el mismo punto, el mismo número en decimales arriba que abajo. no, A solo ver. como en una parte para que se pueda simplificar dos. O sea que yo puedo multiplicarlo por un punto decimal para simplificar. No, o sea, no he visto ese caso. Como en el 6, porque en el numerador no hay un binomio completo, sino nomás como una expresión. Ok, sí, ya, el 6, por ejemplo, dice 3ab entre 2a cuadrada x más 2a cúbica, ¿verdad? Evidentemente, el numerador ya no le puedo hacer nada, ya está factorizado. Y aquí, lo que puedo sacar como factor común es el 2 y la a cuadrada. 2a cuadrada x entre 2a cuadrada me queda la pura x. 2a cúbica entre 2a cuadrada me quedaría una a. Lo único que puedo simplificar aquí sería esta a con este cuadrado, pues. Y me quedaría 3b entre 2a que multiplica a x. Te quedaría 3 medios, pues. ¿Sí? ¿Cuál y cuál se simplificó? No vi. Simplifiqué esta a que está aquí con el cuadrado de esta a cuadrada. Ah, porque qué día nomás. Para que quede la a que está aquí. ¿Sí está bien? Sí, yo lo que hice fue en la parte de arriba, para simplificar 2a, lo multipliqué por punto 5b Ah, órale. y afuera me quedó el 2a y lo simplifiqué con el Bueno, 2a. ok. Está bien, también. Pero como que trabajaste de más, pues. Estaba más simple, ¿no? Dale. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo les recomiendo que sí hagan esa parte de álgebra, de veras. Les decía yo que empezando el semestre, que la menos problemática es acreditar. La parte problemática es aprenderlo, ¿no? Y ahorita que veía el reporte de sus exámenes, dije, ah, caray, si está bien, o sea, yo no sé
si alguien copió o no copió, o sea, eso solamente lo saben ustedes, ¿no? Pero aquí lo importante es que sacó 7 de 10, 8 de 10 o 10 de 10, que realmente sientan que sí lo aprendieron, pues. Eso es importante, eso es muy importante. Y a la persona que les fue mal, pues veremos la forma en ayudarles para que no quede tan bajo la calificación de este primer periodo. Que todavía falta un examen la semana que entra sobre estos temas que estamos viendo ahorita, sobre todo del dominio de una función. Que ya casi terminamos, porque en realidad es ver cuando es una división y cuando es una raíz. Por ejemplo, ya ahorita vimos que fuera una ecuación cuadrática, pero fíjense, yo no quiero ver este caso porque me lo van a preguntar y me voy a adelantar un poquito. Por ejemplo, en el ejercicio número 5 de la página 18, dice, y es igual a 3x entre x cuadrada más 1. Entonces, según lo que expliqué yo, bueno, yo tengo que igualar a 0 el denominador para ver si en un momento dado se hace 0 o no. X cuadrada más 1 es igual a 0, es una ecuación cuadrática pura. X cuadrada es igual a menos 1, saco raíz aquí, raíz acá, x es igual a caray, a la raíz de menos 1. Y resulta que a la raíz de menos 1 no existen los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo resuelvo esta ecuación cuadrática y no tiene solución, quiere decir que aunque sea una división, su dominio son todos los números reales, porque jamás se va a hacer 0 aquí. ¿Por qué? Porque no hay ningún número, miren, al menos números reales, por el cual se haga 0. Y aunque es una función racional, su dominio son todos los números reales. Vamos a ver su gráfica para que quede mejor comprendido. Por ejemplo, vamos a borrar esta. Tenemos aquí y igual a 3x entre x cuadrada más 1. X cuadrada. No hay ni, o sea, son todos los reales, ¿por qué? Porque no hay ningún punto donde se corte la gráfica, ¿se fijan? Aunque es una función racional, no hay ningún valor para x donde se haga 0 el denominador. ¿Por qué? Porque la ecuación cuadrática que apareció aquí no tenía solución, no hay raíces reales, por lo tanto, no hay ninguna restricción, su dominio son todos los números reales. Si aquí hubiera estado x cuadrada menos 1, hubiera tenido solución la ecuación y habría dos valores con 1 y menos 1 donde no existiría la función. Pero no es el caso, fíjense aquí. Si en vez de x cuadrada más 1, yo hubiera puesto menos 1, cambia completamente, ¿se fijan? Porque en menos 1 no habría nada, ni en 1 habría nada, miren. Existiría desde el menos infinito hasta el menos 1, luego vuelve a existir de menos 1 a 1, y luego desde el 1 hasta el infinito. Entonces, ¿Qué dijo para que que tengan hizo? cuidado en esta parte. ¿Cómo? Lo que hice fue cambiar el signo. En vez de en el denominador que fuera x cuadrada más 1, le puse x cuadrada menos 1. Con x cuadrada Ya. menos 1 sí habría raíces de la ecuación, pero con x cuadrada más 1 no hay raíces, ¿sale? Para que tengan cuidado. Aunque eso, ya repasando las ecuaciones cuadráticas, se van a dar cuenta rápidamente, ¿no? Entonces, en resumen, si la función... A ver, ¿dónde ando ya? Creo que ya no sé, acá estoy. Perdón, pensé que estaba compartiendo la pantalla y no. En resumen, si la función es un polinomio entero en X, me refiero a que no tenga divisiones. Ni raíces. Su dominio son todos los números reales. La función es continua en todos sus puntos, existe siempre, pues. Pero si la función es racional, tenemos que igualar a 0 el denominador para investigar
si en un momento dado se hace cero no el denominador. Si no se hace cero como aquí, tu dominio siguen siendo los números reales. Si se hace cero, que al igualar a cero sí existe solución, entonces la función existe para todos los valores menos con los que se haga cero el denominador. Eso es lo que hemos visto hasta hoy. ¿Y qué pasa con... ¿Qué pasa con las raíces? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en vez de tener una función racional, tengo una función irracional? ¿Qué pasa si yo tuviera y igual a raíz cuadrada de x? ¿Le puedo dar cualquier valor a la x, el que yo quiera? ¿O cuáles sí o cuáles no? Si fuera... Solamente los valores que son positivos porque los negativos no tienen raíz. Perfecto. Si fuera así, la raíz cúbica de x, entonces sí, su dominio sería desde menos infinito hasta infinito. Porque no hay restricciones en las raíces de índice impar. Si yo tuviera y igual a la raíz quinta de x, pues sería desde menos infinito hasta infinito. Pero si es una raíz cuadrada o una raíz cuarta, debe cumplir que lo que está dentro del radical, es decir, lo que está dentro de la raíz, debe ser mayor o igual que cero. ¿Están de acuerdo? Si debe ser mayor o igual que cero, ¿qué quiere decir? Que su dominio va a empezar en cero hasta el infinito. Si lo graficamos, así no me voy a equivocar. Si lo graficamos, aquí vamos a borrar esta función. Y igual a la raíz cuadrada de x. Ahí está, miren. Fíjense cómo en los valores negativos de x no existe nada. Nada. No hay. Cuando x vale menos 1 no hay valor para y. Cuando x vale menos 2 tampoco, menos 3 tampoco. Pero a partir de 0, a cada valor que yo le dé a x existe 1 para y. Por eso su dominio sería desde 0 incluido hasta el infinito. Entonces, la clave en las funciones que son irracionales, primero es, si el índice es impar, sin problema los números reales. Pero si el índice es par, tenemos que procurar que lo que esté dentro del radical sea mayor o igual que 0. Para eso sé resolver ya desigualdades. Divido este entre menos 1, este entre menos 1, para quitarle el negativo a la x. Como dividí entre un número negativo, tengo que invertir el operador de relación. Menos entre menos me queda más, invertimos y me quedaría 0. X va a ser menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque aquí tengo un signo negativo, fíjense. Y sí es cierto, si aquí a esta misma gráfica le invierto yo el signo a la x, ahora su dominio sería todos aquellos valores que sean menores o iguales que 0, desde menos infinito, y lo puedo apreciar en la gráfica que tenemos ahí. ¿Vale? Si el índice es impar, todos los números reales. Si el índice es par, lo que está dentro del radical, tienes que hacer la desigualdad para que sea mayor o igual que 0. Por ejemplo, en el ejercicio 9, dice, y es igual a la raíz cuadrada de 3x más 4. Vamos a parar aquí. Y es igual a la raíz cuadrada de 3x más 4. ¿Qué necesito hacer? Bueno, yo ocupo que 3x más 4 sea mayor o igual que 0. Resuelvo esta desigualdad. 3x mayor o igual que menos 4, divido entre 3, no cambio el operador de relación, porque únicamente se cambia cuando divido entre un número negativo. Entonces me quedaría x mayor o igual que menos 4 tercios. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos aquellos números que sean mayores o iguales a menos 4 tercios. Y ahí estaría su dominio.
¿Y si fuera una ecuación cuadrática? Dale, o sea, tienes que resolverla. Por ejemplo, el ejercicio 13, tendrás que resolverla. Tendrás que resolver esa desigualdad cuadrática que ya sabemos resolver. El ejercicio 13 dice, y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 5x menos 6. Entonces yo necesito que x cuadrada menos 5x menos 6 sea mayor o igual que 0. Y eso ya lo sabemos hacer. De hecho, ya sabemos que si el operador de relación era mayor o igual que 0, había dos intervalos, ¿se acuerdan? Mientras no fuera un trinómio cuadrado perfecto. Profe, Dígame. ¿y no se puede resolver factorizándola? Sí, claro, eso es lo que voy a hacer. O sea, la factorizo. Vamos a ver si es menos y menos. Quiere decir que 3 por 2 no es. Menos 3, menos 2 sí me queda menos 5, pero menos 3 por menos 2 6 me por queda más 1. 6. Corrijo. Menos 6 más 5, perdón, menos 6 más 1, menos 5, menos 6 por 1, menos 6. Ya la factoricé. ¿Sí se fijan cómo todo está enlazado? Todo. Desde álgebra, desde el primer semestre de álgebra hasta ahorita, todo va enlazado. Todo. Si alguien no sabe resolver, pues, por ejemplo, una desigualdad cuadrática que ya vimos aquí, pues, ¿cómo le vas a hacer? Si alguien no sabe resolver una ecuación cuadrática, ¿cómo le vas a hacer? Está todo enlazado. Menos 6, menos 1, ¿verdad? Por lo tanto, si es una desigualdad, dijimos menos 1, 0, 6. Si el operador de relación es mayor o mayor que, perdón, mayor que o mayor o igual que, en esos puntos críticos que es el menos 1 y 6, si el operador de relación es mayor que, van a existir dos intervalos. Si fuera menor que, se aparecería aquí nada más, pero es mayor que, así que tenemos dos intervalos desde menos infinito hasta menos 1 incluido, luego unido con 6 hasta el infinito. Y ese sería su dominio. Vamos a ver si es cierto. No voy a estar echando yo mentiras. A ver aquí. Y es igual a la raíz. Ahora, ¿por qué vuelve la raíz? Raíz cuadrada, vamos a poner partes aquí. X cuadrada menos 5x menos 5x menos 6. Desde menos infinito hasta menos 1 existe la función. Luego de menos 1 a 6 no hay nada. Y luego desde 6 hasta el infinito. Aquí está en la gráfica, miren. Está enlazado todo. Yo creo que por eso empezamos. Yo quise empezar lento este cuarto semestre porque quería dar la oportunidad de recuperar toda esta parte, ¿no? Entonces, si realmente quieren hacer significativo el semestre, les toca trabajar un poquito, pues. Si quieren pasarlo sin saber nada, también se puede. También se puede. A la larga, pues algún día se padece y se paga esa consecuencia, ¿no? Pero la idea es que cuando acabe el semestre, pues se sientan satisfechos ustedes de que sí, si no aprendieron nada nuevo, pues mínimo recordaron algunas cosas, ¿no? Que yo siento que sí han aprendido algunas cosas nuevas, ¿no? Enlazado con lo que ya sabemos. Ese es el problema, por ejemplo, dar clase de matemáticas en cuarto, quinto semestre, el problema para el maestro son los conocimientos previos, pues, que de repente no los tienes muy frescos, entonces el maestro tiene que regresarse un poquito para que sea más sencillo, ¿no? Entonces la idea es que si hoy es miércoles, ya nos veríamos el próximo lunes, porque mañana yo reviso los exámenes el jueves, el viernes no tenemos clase con ustedes de los viernes,
Ya si alguien se quiere anexar a alguna clase de las que tengo el viernes con cuarto semestre, me lo hacen saber a través del grupo en caso que quieran o que quieran que les pase algo. Las otras clases de los otros grupos también la pueden ver, pero de hecho con ustedes es con el primero que abarco, qué pasa con las raíces. Y queda pendiente qué pasa cuando hay divisiones, pero dentro hay raíces. Porque acuérdense que en la división, aunque haya raíces, no puede ser cero, ¿verdad? Entonces, lo único que me falta explicar, explicaré ya en la siguiente clase, sería, para cerrar el tema del dominio de una función y empezar a evaluar funciones, sería qué pasa, por ejemplo, en el ejercicio 17, en el ejercicio 18, qué pasa, por ejemplo, en el 19, ¿no? Y eso lo pueden investigar ustedes. Por ejemplo, el 16, la raíz está en el denominador. ¿Qué quiere decir? Que en el 16, x más 3, que es parte del radicando, no tiene que ser mayor o igual que 0. Tendrá que ser mayor que 0 nada más. Igual a 0 no, porque esa raíz es parte de un denominador. Y lo explico de una vez por si alguien quiere avanzar. Por ejemplo, en el ejercicio 16, dice f de x es igual a x menos 3 entre la raíz de x más 3. Si estuviera aquí sola la raíz, tendría que hacer que x más 3 fuera mayor o igual que 0. Pero como es parte de un denominador, entonces x más 3 debe ser mayor que 0 nada más. Nada más. No igual a 0 porque es parte del denominador. Entonces me quedaría x mayor que menos 3. Por lo tanto, el dominio de la función sería todos aquellos valores que sean mayores que menos 3. Desde menos 3 hasta el infinito. O sea, cambia. Si la raíz cuadrada está solita, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. ¿Vale? Si la raíz cuadrada es parte de un denominador, entonces el radicando no va a ser mayor o igual que 0. Tendrá que ser mayor que 0 nada más, pero no igual porque es parte de un denominador. ¿Vale? Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y al rato mando el video de esta clase que se me hizo interesante, que esté ahí. Bueno, de hecho subimos pues todas las clases, pero si alguien de la quiere repasar, pues ahí está de la clase. Y ya si a alguien le interesa entrar a alguna clase del próximo viernes, me lo hace saber y comparto el link. Que tengan un buen día. No sé si tienen alguna pregunta final. Sí, profe, yo en esta no le entendí la de que hay dos resultados, en el que x más 3 debe ser mayor que 0 y x mayor que menos 3. ¿Cómo? A ver, vuelvo a repetir, por favor. Es que me perdí. O sea que no ve que puso x más 3. Ajá, entonces, mayor que 0. Ajá. ¿Debe ser mayor que 0 o mayor que menos 3? No. Fíjate, esto que está aquí, esta raíz que está aquí, lo que está dentro de la raíz, aquí yo le puse que debe ser mayor o igual que 0. Porque está solita de la raíz cuadrada, ¿sale? Aquí tengo una función donde la raíz cuadrada es un denominador. Lo que está dentro de la raíz, para que exista, debe ser mayor o igual que 0. Sin embargo, esta raíz es parte de un denominador. No le pongo igual a 0, porque si se hace 0, pues no va a haber resultado. Por eso aquí nada más le pongo mayor que 0. Aquí no puede ser mayor o igual, debe ser mayor que 0 nada más. Si la raíz cuadrada está solita, lo que está dentro de la raíz, que se llama radicando, debe ser mayor o igual que 0. ¿Vale? Si esa ¿Y raíz cuadrada, ¿sí? ¿Y el intervalo cómo se pone cuando debe ser mayor que 0? ¿No debería poner 0 también? No. Si tú haces, bueno, yo ya no hice de la gráfica, pues si yo llego aquí que x debe ser mayor que menos 3, aquí está el menos 3, aquí está el 0, los mayores que menos 3 empiezan para acá, hacia acá, ¿no? Desde menos 3 hasta el infinito. Aquí están todos los valores que son mayores que menos 3. ¿Sí me explico? Ya no hice de la gráfica yo porque pensé que a lo mejor ya no hacía falta hacer de la gráfica, pero x mayor que menos 3, ahí está representado, mira. Y el intervalo sería desde menos 3 hasta el infinito.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces con el -2 sí podría ser, o sea, y el -1 y el 0. Sí, o sea, todo lo que está aquí adentro es parte de la solución, pues. Lo que Porque está si sustituimos el, por decir, por -2 más 3, no, sí sale positivo. Sí, claro. Pensé que De salía hecho, negativo. no. Nosotros por eso hicimos de la desigualdad, para asegurarnos que lo que quede aquí adentro siempre sea mayor que 0. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Todo bien? Bueno, dejen porque ya casi empieza la siguiente clase. Que tengan un buen día. Cuídense. Nos vemos. Igualmente, adiós. Dale, adiós, profe. Sale.